Pues buenas tardes, Espacio Cultural y Centre Passatge. Iniciamos la segunda sesión de este ciclo de las mujeres en la Iglesia y ya sabemos, ya el conjunto de la presentación nos lo hizo ayer Antonio Jesús Serrano, por lo tanto directamente le damos la voz a Olga Consuelo para que ella nos exponga este segundo tema. Consuelo, cuando Bueno, quieras. Sería bueno cerrar las cámaras, el resto. bueno, muchas gracias y gracias a todas las presentes acá, pues por dedicar este espacio a este curso que trata, como ya se dijo, pues de la presencia de las mujeres en la iglesia. Ayer yo me dediqué más como a hacer este contexto de las categorías hermenéuticas para poder hablar de las mujeres en la iglesia. Porque pues cuando uno habla, si no tiene unas categorías que le ayuden a entender la realidad, pues va a ser más difícil uno poder como mm, profundizar, hacer una reflexión crítica, etcétera. Entonces, por eso ayer hablé de patriarcado, género, interseccionalidad, colonialidad, feminidad, etcétera. Hoy voy a continuar en un primer momento hablando pues de cómo se hace la hermenéutica feminista y luego ya pasaríamos a ver algunas figuras de mujeres del Antiguo Testamento. Voy a cerrar también mi cámara porque voy a compartir una pequeña presentación, entonces así queda pues solo la presentación. Si alguien quiere interrumpir en un momento dado, pues interrumpa, como no puedo ver si levantan la mano o así, pero pues introduce la voz y hace la pregunta y no pasa nada. Sí, está bien. Eh, bueno, ahí está ya la presentación, pero la voy a poner en modo presentación, que todavía a mí no se me pone. Vamos a ver. Bueno, ahí yo la tengo en modo presentación. No sé si ustedes la ven en modo presentación. Perfectamente, Consuelo. Bueno, gracias. Entonces, como título ahí, hermenéutica bíblica. Y bueno, hermenéutica pues es el arte de interpretar. Realmente en todas las ciencias humanas lo que hacemos es interpretar. Y la interpretación pues no es neutra. Cada uno habla desde su lugar, desde sus preguntas, desde sus preocupaciones. Ayer yo decía que Gadamer había hablado de conocimiento e interés. Entonces, si el interés es técnico, pues salen las ciencias exactas. Las ciencias sociales pues vienen de este interés por las preguntas humanas, por el sentido de la realidad. Dentro de esta no neutralidad que todos tenemos, porque aunque uno crea que es neutro, eso es mentira, siempre está parado en un sitio. Bueno, lo interesante es ir explicitando cuáles son esos horizontes desde los que uno se para. Y ayer yo repetí pues mucho que para tratar el tema de la mujer, pues es indispensable ponerse desde la óptica feminista. ¿Por qué? Porque han sido los movimientos feministas los que, haciéndose preguntas sobre la realidad de la mujer, pues han denunciado su subordinación, su segundo lugar, su falta de derechos y a fuerza de sus luchas, de sus protestas, de sus peticiones, de sus solicitudes, han conseguido derechos para nosotras. Eso se llama feminismo. Aunque la palabra feminismo, feminista, mucha gente le huye a esa palabra, le parece que está más cerca del diablo que de Dios. Pero eso no es así, son movimientos sociales con los cuales, si no fuera por ellos, nosotras las mujeres no estaríamos en este curso, ni hubiéramos podido tener profesiones ni tantos derechos de los que hoy ya disfrutamos. Ya cuando uno se pone como a hilar un poquito más, bueno, ¿cómo puede hacerse esta hermenéutica y en concreto la hermenéutica feminista? Tenemos una teóloga alemana o rumana que ha vivido en Norteamérica, Elizabeth Schussler Fiorenza,
que bueno, fue pionera en esta hermenéutica feminista y gracias a sus obras pues nos fue regalando cómo hacer hermenéutica. Bueno, ella le pone unos términos que pueden también molestarnos, porque es que a nosotros nos gusta que las cosas todas sean como buenas, como que no haya movimiento de lo que ya conocemos. Entonces hay algunos términos que nos desinstalan y la primera reacción es que no nos gustan. Pero en la medida que uno va como entendiéndolos, resulta que a veces le gustan demasiado. Bueno, pues la primera categoría que nos ofrece Elizabeth Schusler Fiorenza es hermenéutica de la sospecha. Y eso quiere decir no ser ingenuos y hacernos preguntas. ¿Realmente esto es así? ¿Esto tiene que ser así siempre? ¿Esto que nos están contando es lo mejor para el desarrollo de varones, mujeres, para el tema que nos ocupa? Pero esto sería para cualquier otra realidad. Sospechar que se puede hacer de otra manera. Alguien dirá, pero no, esto no es cristiano, siempre sospechando. Pues es que cuando uno sospecha, aunque la palabra pueda resultar así, pero es la posibilidad de hacerse más preguntas. Y los seres humanos somos seres capaces de hacernos preguntas y a eso estamos llamados. Entonces, por eso, pues conviene que sí, que sospechemos de las realidades en sentido de, ¿y no podrían ser de otra manera? Cuando uno se hace esta pregunta, es capaz de encontrar otras respuestas y otras maneras posibles de ser. Otra hermenéutica es la hermenéutica de la proclamación. Hay que hablar más, hay que explicitar las cosas. Bueno, la gente callada le gusta a muchas personas porque así no incordian en el ambiente en el que están. Por eso, una de las características que más nos han destacado de la Virgen María es el silencio. Inclusive Leonardo Boff, aunque es un teólogo de la liberación, pero en este tema de las mujeres ha sido un proceso lento para que los teólogos de la liberación entendieran que la liberación no es así en abstracto, que tiene rostros. Uno de esos rostros es el rostro de la mujer y que estaba totalmente invisibilizado. Pero Leonardo Boff tuvo un libro que fue ícono de la espiritualidad durante unos tiempos y ese libro se llama El silencio de María. Y bueno, esto ha sido una de los atributos que más se le han connotado a María y que nos han enseñado que ser una buena mujer es reconocer ese silencio que tuvo María en su vida, capaz de acoger la palabra, capaz de sufrir todo en silencio, etcétera, etcétera. Bueno, se nos olvida uno de los textos más importantes que el Evangelio de Lucas pone en boca de María. El Magnificat. El Magnificat es un canto de proclamación y no es un canto muy políticamente correcto. Es un canto que dice, la primera parte pues es muy, lo acoge todo el mundo. Agradezco al Señor las maravillas, pues mi alma se alegra por las maravillas que ha hecho Él en mí. Pero luego habla de dimensiones sociales y políticas. Derribó del trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Esto sabemos, sí, y hasta la gente lo reza en las vísperas, se reza el Magnificat, pero como no hay esta capacidad de preguntarse muchas veces, pero a ver, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? No caemos en cuenta que este texto es una proclamación bastante desestabilizadora. María desestabiliza la realidad social, da la vuelta a la tortilla. Hace poco yo haciendo un curso de Mariología les decía a mis alumnos, este curso, este canto de María, casi que es verdad que este sí que es comunista de verdad, porque da la vuelta a la tortilla, los ricos para abajo, los pobres para arriba. Pero bueno, lo que aquí nos interesa destacar sobre todo es la palabra que se proclama. En la medida que hablamos de las cosas, tomamos conciencia de ellas y se hace posible que cambien. Si uno nunca habla de las realidades, pues no se entera de nada, pues claro que la vida sigue y pues la gente vive tranquila,
pero las cosas se mantienen durante siglos de una forma y uno no se da cuenta todo el daño que posiblemente hacen porque no se proclaman las cosas. Esto puede ser de otra manera. Hermenéutica de la memoria. Esto se repite mucho, sobre todo en nuestras historias de todos los países. Un pueblo sin memoria está condenado a repetir sus errores. Bueno, esto aplica para todas las realidades. Es bueno recuperar la memoria y eso es lo que en un primer momento la teología feminista hizo, que fue recuperar la memoria de las mujeres que han participado de la historia de salvación, para mostrar que la historia de salvación no es escrita solo por varones. Y eso nos pasa a nivel social también, ¿no? Cada día se recuperan memorias de mujeres que participaron activamente, pues en las luchas sociales, en la independencia, en el caso de mi continente latinoamericano, se recuperan sus nombres, olvidados durante siglos. Estamos en ese esfuerzo de recuperar la memoria, primero para visibilizar tantas mujeres que sí han sido muy protagonistas de la historia, pero también para que no se nos olvide que lo que ha pasado antes no debe pasar después. En esto de las mujeres, 20 siglos o 19, por tener un poquito de misericordia, 19 siglos de invisibilización de las mujeres, eso es mucho comparado con los poquito que llevamos de esfuerzos de visibilización. Por supuesto, las generaciones actuales que ya viven con otros parámetros, entonces dicen, no, pero si yo puedo hacer todo, yo soy libre, a mí me dejan hacer todo lo que quiero. Bueno, pero hay que recuperar la memoria, hay que contarles qué ha pasado antes para que se den cuenta que aunque han habido avances, han sido muy difíciles de alcanzar y posiblemente todavía faltan muchos. Y es que siempre tendremos que estar cambiando, porque esa es la vida humana, ayer lo decía, cuando nos hacemos viejos y viejas, no cuando tenemos muchos años, sino cuando ya nos resignamos a que las cosas sean así. Ya estamos acomodadas, ya para qué desinstalarnos, para qué complicarnos la vida, ya llegó la época de descansar en el sillón y tomar café o lo que en cada país se tome. Bueno, eso sí que nos hace viejas, y ahí sí ya nos convertimos en viejitas que estamos esperando que llegue la señora muerte. Mientras seamos capaces de pensar que esto puede cambiar, que puede ser mejor, que podemos dejar un mundo mejor, pues la juventud o los años acumulados, que eso es esta juventud en estas edades, esto tiene sentido, esto tiene vitalidad, esto nos hace mantenernos con una vida vivida y no con una vida asentada pues ya en lo conocido y que nadie nos vaya a desinstalar porque así estamos bien. Bueno, también es legítimo que alguien tome esa opción y pues lo quiera vivir así. Hermenéutica de la imaginación. Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación es la loca de la casa, pero eso no quiere decir que si una característica de todo ser humano, esta capacidad de imaginar. La imaginación es la que nos hace tener sueños, la que nos hace pensar en justo todo lo que acabo de decir, que se puede hacer las cosas de manera diferente y vale la pena imaginar, no renunciar a esos sueños. Y bueno, ya en la institución teresiana decimos que esos sueños se pueden llegar a ser realidad porque vale la pena soñar, porque se hace posible esos sueños en la medida que tenemos sueños altos. Bueno, imaginación es esto, ser capaces de imaginar que lo que no está proclamado posiblemente sí existió, lo que pasa es que no hubo una voz que lo proclamara. Entonces, bueno, todo esto para qué nos sirve? Para cuando nos acercamos a la Biblia, sospechar que donde no hablan de mujeres, sí había mujeres. Proclamar donde hay mujeres, que porque es que no se han proclamado, entonces hay que darles mucha más fama. Memoria, así como para el pueblo de Israel y en Deuteronomio siempre se dice, cuando te reúnas con tus hijos, cuéntales que tu padre era un arameo errante, que entonces fue liberado del pueblo por Dios, etcétera, etcétera. Hay que recuperar esa memoria. Y pues en la Sagrada Escritura nos ha quedado esa memoria, no literalmente, hay que interpretarla, pero si no recuperamos esa memoria, pues no podemos actuar en este presente. E imaginar que las cosas pueden ser distintas
Y un poquito lo mismo que antes, pues aunque no se hubiera proclamado, es posible que haya habido muchos otros pasajes que los escritores sagrados pues no pusieron en escrito, pero que seguro sucedieron y nosotros podemos imaginar, porque más o menos como conocemos que hizo Jesús, podemos imaginar que eso puede ser así. Esa hermenéutica se aplica no solo para la parte teológica, se aplica en las ciencias humanas y en las ciencias sociales. Por eso en las ciencias sociales se utilizan todas las categorías que ayer dije. Casi que la teología se ha copiado desde esas categorías de las ciencias humanas y de estas categorías de las hermenéuticas. Ya aplicado pues a la hermenéutica teológica y al tema propiamente de la mujer, pues hemos ido dando pasos que no es que supere uno al otro, conviven, pero que siempre hay que tener esta claridad. Y bueno, yo ya lo dije antes, en un primer momento, pues está esta recuperación de la mujer. Entonces se hablaba de la teología de la mujer, se hablaba de la mujer, hace teología por primera vez, mirar las cosas con ojos de mujer. Y hay mucha bibliografía de teología hecha por mujeres que se titula así. Tal cosa, Juan Pablo II con ojos de mujer, es un libro que escribió una teóloga, la primera doctora colombiana aquí en Colombia. El libro se llama así, Juan Pablo II con ojos de mujer. O sea, fue como ese primer momento de visibilizar que las mujeres existíamos y también hacíamos teología. Luego viene lo que ayer hablaba yo de la feminidad, teología femenina. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean valiosas, para que sean valiosas esas características que la cultura nos ha atribuido? Entonces, que los ritos, las danzas, la intuición, la sensibilidad, el cuidado, que esas categorías que a veces se desprecian, ay, son cosas de mujercitas. Entonces la otra lucha fue decir, no, eso no son cosas de mujercitas, son cosas de mujeres y eso es necesario vivirlas para interpretar nuestra realidad y para también ponerlas en práctica varones y mujeres. Entonces fue como ese esfuerzo de recuperar esas categorías. Pero luego ya la palabra feminista, ¿qué es lo que nos aporta? Que muy bien esa recuperar esas categorías femeninas que se han caracterizado como si fueran solo de las mujeres, pero no, esas categorías son, esas características son de hombres y mujeres. Claro, la feminidad, pues sí, somos las mujeres, pero que esa feminidad no se lea solo con esas categorías, sino se lea con todas las características que tienen los seres humanos, lo mismo que los masculinos, pues también con todas esas características. El término feminista con estas otras categorías que ayer hablábamos, género, patriarcado, interseccionalidad, etcétera, nos permite liberarnos de estereotipos que todas las mujeres son intuitivas. Eso no es verdad. Que todos los hombres son valientes. Eso no es verdad. Hay que quitar, eso se llaman estereotipos, porque no es verdad que todas las mujeres sean así ni que todos los hombres sean así. Hay mujeres así y hay hombres así y todos tenemos muchas características y cada una, cada persona tiene las suyas, pero no por ser solo mujer, sino por ser humano o por ser solo varón, por ser humano. Bueno, pues entonces, digamos que a la hora de hacer teología, ahí se juega entre, muchas veces se habla como de una teología de la mujer, otras veces como de esa teología femenina y otras veces de teología feminista. Pero en este momento casi la mayoría de teólogas, a no ser la iglesia en algunos sectores y algunos grupos fundamentalistas, así como un poquito más conservadores, prefieren no utilizar el término feminista, sino femenina. Pero claro, tienen el peligro de caer en los estereotipos. Pero realmente en la comunidad académica hoy en día el término feminista pues es bastante aceptado. Este término feminista, pues es como estas teologías que explicitan su punto de partida, entonces por eso se llaman teologías contextuales. Ahí podemos poner la teología de la liberación, la teología indígena, la teología política, que eso es de Europa, empezó allá primero y luego pues los teólogos de la liberación latinoamericanos, habiendo aprendido en Europa la teología política, luego la hacen teología de la liberación en América Latina, la teología indígena, la teología afro, bueno, todas esas teologías son teologías contextuales. Esas teologías contextuales parten de una experiencia de vida
cuestionan esa experiencia de vida y proponen cambios y transformaciones. Para el caso de las mujeres, por supuesto, se cuestiona esa sociedad patriarcal y se intenta pues mostrar un horizonte liberador para esta realidad. En realidad, con todo esto que vimos ayer y lo que les acabo de decir hoy, en el fondo, pues el esfuerzo es que estas categorías nos amplíen la visión, nos permitan ver el mundo de otra forma más profunda, más siendo capaces de reconocer lo que falta y soñando con que puede ser diferente. Esta es una frase de Elizabeth Schuyler Fiorenza con la que no es de ella, ella se la copia a una escritora, pero lo que interesa es que ella lo pone como prologando una de sus primeras obras que hablan se llama En memoria de ella su libro, y pues ahí ella pone todo esto que propuse de la hermenéutica es para que veamos mejor y nos duelan los ojos. Solo cuando a una realmente le duele la situación que han vivido las mujeres y que seguimos viviendo en muchos sentidos, es que uno se pone a militar para que las cosas cambien. Mientras a uno no le duela nada, porque uno está bien, nadie le hace nada, uno está ahí seguro en sus cuatro paredes, pues está bien. Entonces, pues, ¿qué le va a interesar que algo cambie? Y antes reprocha a las que dicen que tiene que cambiar algo, porque están bien. Realmente las teologías contextuales, como cualquier otra ciencia, solo cuando se percibe, se toca, esto lo dice ahora León XIV en su exhortación Dilexite, dice, y se lo toma de Francisco, del Papa Francisco, tocar la carne sufriente de Cristo. Pero claro, es que ese Cristo tiene rostro, sea mujer, sea indígena, sea afro, sea migrante, sea extranjero, pues migrante es extranjero, pero el migrante ya sabemos que parece que se pone a los que llegan con muchas necesidades económicas y entonces no se quieren en un país. Si llega un extranjero con toda la riqueza de sus empresas, pues ese sí es bienvenido y no tiene ningún problema de visa. Pero si llega un migrante por ahí, por otros lugares, pues ese es un problema grave. Tocar la carne sufriente de Cristo en rostro de mujer, pues hace que nos interesen estos temas. Ustedes ahorita ayer y hoy decían, no, a este tema pues no se inscribe mucha gente. Y pues es verdad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué no se inscribe mucha gente? Pues esto no lo había pensado, lo estoy pensando ahora que estoy yo misma diciendo esto. Pues porque mientras no nos duela la situación de las mujeres, no nos va a interesar saber si queremos estar o no, o queremos tener más campo en la iglesia o no, sino pues estamos bien, nosotras ya tenemos, no hablo de nosotras porque justo estamos aquí, pero de a tanta gente que no le interesa, pues ese es un problema grave. Ahora, la pregunta es, miren que yo he dado curso pues en la Javeriana, en las universidades, y en algún momento he dado cursos a estudiantes jóvenes. El feminismo les interesa y les interesa muchísimo. Y entonces cuando yo les enseño teología feminista, eso quedan maravilladas, porque las jóvenes no creyentes sí que les interesa el feminismo. Pues no todas, pero muchas, les interesa que la situación de la mujer cambie. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestras mujeres de la iglesia? Que esto no les toca, no les interesa, no les parece importante. Bueno, es una pregunta para hacernos. ¿Qué pasa? Y ya es de nuestro tema. ¿Qué pasa en nuestras instituciones eclesiales? Que las niñas que parecen muy piadosas y de pronto están en grupos bien piadosos y que van a misa y que participan en algunos grupos, mm, no tienen esta inquietud, no les interesa. Bueno, ese es el problema grave que vivimos. Posiblemente ha pasado esto, que no han visto con estas otras categorías su misma realidad, sino que las ponemos a leer El silencio de María o cualquiera de estos libros así de ese estilo. Y pues entonces, claro, pues ¿qué van a dudar? Dios mío, eso es mejor no pensar en más temas, sino justamente ser bien humilde, bien calladita, bien comportadita, pues para ser una buena cristiana. Bueno, todas estas son reflexiones que me salen ahora a cuenta de esto pero que no creo que esté demasiado lejos de la realidad.
Bueno, cuando empezó todo esto de la hermenéutica bíblica feminista, realmente la pregunta que se hacían las primeras que incursionaron esto en el campo, inclusive las que militaban por el sufragio en el siglo XIX, pues fue hacerse, en ese momento las sociedades son católicas, son cristianas también, ¿no? Ya ahorita tenemos sociedades laicas, pero en ese momento, de todas maneras, la cosmovisión cristiana condicionan sobre todo nuestro mundo occidental, por supuesto. Entonces esas sufragistas no es que no fueran cristianas, eran católicas, pero se atrevieron a pensar diferente y pues algunas se volvieron ateas, o una que otra de pronto no era de católica, pues porque esa lucha parecía que iba en contra de la iglesia, ¿no? Pero se fueron capaces algunas de preguntarse, ¿los textos bíblicos afirman realmente pues que las mujeres debemos mantenernos en ese segundo lugar? ¿O realmente estos textos bíblicos son liberadores para las mujeres? Y por supuesto la respuesta no fue fácil. Siempre ha habido gente pionera y por ejemplo Elizabeth Cady Stanton, norteamericana, activista, sufragista, liberacionista, ella a los 67 años, miren, ya tenía sus añitos, pero esa militancia dura hasta que uno está viva, si mantiene esas ganas de seguir soñando y seguir siendo protagonista de la historia que se vive, formó un comité de mujeres con el propósito de indagar sobre las raíces bíblicas de la opresión económica y política de las mujeres. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron la Biblia y fueron recortando todos los textos que hacían referencia a la mujer. Y con esos textos hicieron dos publicaciones que se llamaron La Biblia de las Mujeres. Tomó uno, tomó dos, en el 1895-1898. Pero claro, ellas que encontraron. Primero, pues que la Biblia no es un libro neutral, por supuesto. Los textos dicen algo sobre las mujeres y por lo tanto condicionan la manera como las mujeres también se pueden estar leyendo a ellas mismas. O sea, la Biblia no es un libro neutro, tiene intereses. Y por supuesto, ellas lo que empezaron a perfilar es que muchos textos realmente no eran liberadores de las mujeres, leídos literalmente como ellas lo leían en ese momento, porque en ese momento pues no había tanto desarrollo de la hermenéutica. Elizabeth Schusler tomando, pues, haciendo memoria de todo esto que fue historia antes de que ella pues fuera biblista, pero ella dice, realmente, como la Biblia no es neutral, sino que justamente tiene esa dimensión sociopolítica que condiciona nuestras sociedades, pero la Biblia, claro, es escrita por sujetos en sociedades concretas y pues tenemos que tener ese cuidado. Hay que sospechar de que muchos textos de la Biblia escritos por hombres pareciera, aunque hoy en día también uno puede imaginar, bueno, y alguno de estos escritores sagrados no debería haber, no podría haber sido una mujer. Pues es que ni tenemos seguridad que los libros fueron escritos por por los nombres de los personajes que nos dicen. Claro, tuvo que ser, bueno, y ningún libro fue escrito así de corrida, que todo el mundo, que todo tuviera solo un borrador y escrito por el mismo personaje. Todo ya, pues las ciencias bíblicas han entendido que esto es una suma. Biblia quiere decir colección de libros. Primero es la suma de diferentes libros y cada libro es la suma de un montón de diferentes partes que se van encontrando inclusive con el paso del tiempo y se va viendo pues cuáles son los originales, más originales. O sea, son libros construidos por diferentes escritores sagrados que fueron haciendo un relato y pues para la muestra los evangelios, cuatro evangelios y son diferentes en muchas cosas. Claro, en Marcos está copiado casi todo por Lucas y Mateo, pero Lucas y Mateo parece que se copiaron de lo que se llama hoy la fuente Q, de otro papiro que no tenemos, de otro original porque los dos coinciden en cosas, pero luego cada uno tiene cosas que son originales de cada uno. Y Juan escribe un evangelio que parece que no se lo copió de nadie, bastante ya mucho más elaborado teológicamente. Son cuatro versiones de Jesús que nos cuentan, dependiendo de los destinatarios y dependiendo de dónde se escribieron, una visión sobre
la buena noticia anunciada por Jesús. O sea que la Biblia no es neutral, la Biblia tiene sus intereses dependiendo de quién la escribe y hacia quién está dirigida. Por lo tanto, ya si nos vamos a lo de las mujeres, pues tenemos que recuperar o por lo menos indagar o por lo menos suponer o por lo menos sospechar con qué intereses se escribieron esos textos que hablan de mujeres y cuál ha sido cuál era el objetivo de esos textos en la Sagrada Escritura, pero también con qué interés se interpretaron y entonces a dónde nos fueron llevando. En fin. Es muy rica esta tarea hermenéutica. En esa Biblia de mujeres que elaboró Edith Elizabeth Cady Stanton con otras mujeres, oh sorpresa, solo un 10% de los textos de la Biblia explicita a las mujeres. Por supuesto, muchos textos que hablan en masculino, pues ahí están las mujeres. Pero así que expliciten a las mujeres, pues es muy poco comparado con todos los textos de la Biblia. Además, pues hay muchos textos con referencias peyorativas sobre las mujeres y pues ya con nuestras palabras de hoy, pues muchos textos que parecen misóginos, que realmente parece que pues dejan a la mujer en un segundo lugar. Em, y la pregunta también es, pues bueno, y si todo eso se escribió así como literalmente, ¿cuáles han sido las consecuencias? Pues nos ha servido para mantener a las mujeres sumisas y en silencio. Em, y claro, como la Biblia es palabra de Dios, pero es una palabra de Dios encarnada. Y la palabra de Dios es más que los libros de la Biblia. La palabra de Dios supone el contexto que está interpretando ese libro escrito. Entonces, claro, si tomamos literalmente, ¿no? La Biblia es palabra de Dios, entonces lo que dice ahí hay que ponerlo al pie de la letra, pues muchos textos que se refieren a mujeres no son liberadores para las mujeres. Pero si entendemos la palabra de Dios en su contexto amplio, que es el contexto que quieren interpretar desde la experiencia de fe, pues ahí podemos hacer, que es el objetivo de lo que ha hecho la hermenéutica feminista, encontrar que esos textos sí tienen muchos aspectos liberadores para las mujeres, pero claro, dependiendo la interpretación que se le dé, se les puede decir a los textos lo que el momento en el que se interpreta pretende de los seres humanos que están leyendo ese texto. Bueno, luego ya justamente uno de los libros de Elizabeth Schusler en el 84, que se llama Pan no piedras, Bread no stone, em, a partir de, en ese libro ella cuenta pues una dinámica que se hizo, por eso el título de ese libro, que se hizo con un grupo de mujeres. Y entonces la pregunta era, bueno, cuando nos acercamos a la Biblia, ¿encontramos piedras o pan? El pan pues nos alimenta, la piedra pues no nos deja alimentar. Y bueno, entre la dinámica que se hizo, entonces estas mujeres contestaban más o menos esto. Y pues yo les invito a que ustedes piensen y de pronto en el comentario que hagamos después de que yo termine ahorita, de pronto alguna de estas frases les parece a ustedes que puede ser más significativa para los tiempos que vivimos. Entonces decía así, quiero sacar la piedra de la culpa que nos pesa a todas las mujeres por Eva que comió la manzana. Bueno, ya sabemos que no es una manzana, pero ha sido la tradición tan fuerte de que era una manzana que seguimos hablando de manzana. Pero bueno, así lo explicaron estas personas que participaron en esa dinámica. La piedra de la culpa. Luego otra, quiero sacar la piedra de que la mujer fue creada segunda, pero pecó de primera, ¿no? O sea, las mujeres tenemos una malísima fama, porque el pobre Adán fue víctima de Eva. Quiero sacar la piedra del sufrimiento de las mujeres que estamos condenadas a sufrir, que el sufrimiento es voluntad de Dios. Esto lo repite la gente, las mujeres, y los padres en las confesiones les ayudan a que esto sea más verdad. Usted tiene que sufrir porque lo que interesa es salvar su matrimonio.
Y bueno, nos han dicho que entre más suframos, pues entonces como que más santidad. Entonces, pues eso es bastante fácil de que así lo entendamos. Quiero sacar la piedra de la subordinación de las mujeres. El hombre como la cabeza de la mujer, que la mujer se salva por el matrimonio y engendrando hijos. Quiero sacar la piedra de que la mujer se calle en las iglesias y que por el hecho de que Jesús nombró 12 apóstoles hombres, la mujer no tenga plena participación en la iglesia. Quiero sacar la piedra del olvido. Tantas mujeres que participaron en la historia de Israel en las primeras comunidades y no se habla de ellas. Quiero sacar la piedra de la opresión de la sexualidad. María Magdalena, llamada prostituta, que ya sabemos que no fue prostituta, pero esa fue la interpretación. Y hasta el sol de hoy, como tenemos tantas obras artísticas sobre María Magdalena, y en la mayoría a María Magdalena se le ha pintado como prostituta, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a quitar esa imagen de María Magdalena como prostituta si el arte contribuyó a que se le viera así? Y como nos dicen muchas veces, ¿no? Pues lo que entra por los ojos a veces es más fuerte que lo que entra por el oído. Entonces, miren, uno hasta las imágenes que tenemos de nuestra piedad, ¿qué imágenes tenemos? ¿Y por qué tenemos esas imágenes? Bueno, yo cuando jovencita tenía el del Jesús ahí todo jovencito, como rubio, con ojos azules, despeinado. Entonces, el Jesús de los jóvenes. Sí, claro, eso nos atrae un poquito, o nos atrae. Pero claro, ¿eso qué te hace pensar? Que Dios es blanco y que Dios es de, o Jesús, pues de ojos azules y es rubio. Y bueno, como es Jesús, no pasa nada que tenga el pelo largo, porque eso es como normal, así está en todos los cuadros. Pero claro, luego nuestros familiares jovencitos tienen el pelo largo, uy, estos muchachitos, pero ¿qué hacen? Pero no sé qué. Y bueno, y pues no amamos a los negros, no amamos a los de color oscuro, porque ya nuestras imágenes se han configurado para que sean, lo claro sea mejor. Miren que yo acabo de estar en India y me llamó muchísimo la atención. Eso era lo que veíamos acá antes, pero vamos cambiando un poco la propaganda, ¿no? Pero resulta que allí toda la propaganda que yo vi por las calles de mujeres de la India, todas eran bastante blanquitas, pues muy adornadas con todo lo que allí ellas usan, sus velos y sus joyas y tal, pero todas de piel bastante blanca. Y yo las que conocí pues no eran tan blanquitas, eran más morenitas. Pero como todos los grandes avisos publicitarios eran de mujeres blancas. Y los hombres también bastante blancos en los avisos publicitarios de la sociedad de consumo, por supuesto. Eso también lo hemos vivido en nuestras sociedades, sino que como que aquí pues hemos ido cambiando y entonces, a ver, por lo menos aquí en Colombia, entonces uno empieza a ver ya como esos avisos publicitarios con mujeres negras, indígenas, tal. Pero de allí me sorprendió porque otra vez me remontó como a esa manera que antes aquí era igual, pero allí todavía yo vi que era bastante así, bastantes mujeres blancas, mm, y no sé, vestidas con trajes de allá, pero no con el color de la piel de la mayoría de mujeres de allá, por supuesto, ahora blancas, pero no son la mayoría. Bueno, con esto qué quiero decir. Iba con esto de Magdalena la prostituta porque es que me impresiona los cuadros que a veces tenemos, que eso crean realidad en en nuestras fibras más profundas. Por eso tenemos que seguir como profundizando. ¿Cuáles son las imágenes que yo tengo? Pues dime tú qué miras y te diré cuáles son las imágenes que tienes más introyectadas en tu inconsciente y en tu consciente. Finalmente quiero sacar la piedra de la deformación de la mujer, porque en el Génesis se dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Entonces, si el Génesis dice esto, ¿por qué será que vemos solo Génesis 2 y no vemos Génesis uno? Génesis 2 es la costilla de Adán, Génesis uno es pues este texto, varón y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué será que eso es tan difícil de verlo? Bueno, esta es una autora que es la que recopila esta experiencia
de esa dinámica que hubo en algún momento y que pues parte del título del libro de Elizabeth Schüler Fiorenza. Bueno, pues gracias a todas estas reflexiones, libros, dinámicas, investigaciones, es que poco a poco, aunque para nosotras ahora nos debe parecer mucho más normal porque ya se habla de todo esto, pero esto es reciente, es lo que yo quiero pues hacer caer en cuenta, que aunque nosotras podamos decir, pero yo ya todo esto ya lo conozco, pero hagamos memoria, esto es reciente. Hemos vivido tantísimos siglos sin que esto fuera realidad. Eso es lo que nos tiene que doler, que aunque ahora ya sea más normal, muchos siglos pasamos sin que eso fuera normal. Y por eso, pues sigue siendo tan fuerte que las mujeres siguen sufriendo y las mujeres sufren mucha violencia. Pero bueno, gracias a todo esto se redescubren estas mujeres del Antiguo Testamento. Sara, Agar, Miriam, las parteras, en los relatos del Éxodo, Débora, Yael, Ana, Yulda, Ruth, Esther, Judith y bueno, la madre de los macabeos, que no tiene nombre, pero ella es la que anima a sus hijos, ¿no? Y pues parece que ellos son los que van a ser mártires, pero sin ella pues tampoco hubieran sido nada. Y en el Nuevo Testamento, pues estas mujeres que acompañan a Jesús, claro, siempre las hemos conocido, pero no con el protagonismo que la hermenéutica feminista hoy les está dando. Marta, María, María Magdalena, que ya acabé de decir, estas mujeres al pie de la cruz, las mujeres de las primeras comunidades cristianas y muchas de ellas líderes de esas comunidades. Em, pero no basta solo con redescubrir el nombre de estas mujeres, sino también hacer esa lectura crítica de cómo se les presenta, qué papel desempeñan y bueno, todo eso que nos dice de las mujeres. Por otra parte, pues en los textos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre que se habla de las mujeres, esas mujeres de gran belleza. Entonces, ¿qué imagen de mujer se perpetúa con eso? Eso dice en el texto bíblico. Entonces hay que hacer como una depuración para que tampoco encontremos en el texto bíblico el fundamento para seguir hablando de las mujeres según la imagen de la sociedad de consumo. Mujeres de gran belleza. Por eso la hermenéutica bíblica pues intenta decir todas estas cosas para ver si este sistema patriarcal implícito en la Biblia logramos disminuirlo y que pueda salir más a flote el ideal comunitario e igualitario que también la Biblia presenta, sino que como claro, es escrito en un contexto patriarcal, pues entonces, digamos, la coraza de la Biblia está con ese sistema patriarcal y nos hace verlo todo así. Hay que desentrañar para quitar esto que nos nubla y poder descubrir pues todo este ideal comunitario igualitario de la buena noticia que nos trae la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, empecemos con algunas de estas figuras. Y pues, por ejemplo, este nombre de mujeres profetizas. Uno siempre habla de los libros de los profetas. Y uno conoce a Isaías, a Oseas, a Amós, son como los profetas y de hecho uno habla pues en masculino, como ayer lo decía yo. La misma Biblia tiene la palabra profeta en femenino y habla de profetizas. Eso es importante recuperarlo. Pero pues como nosotros no le hemos dado mucha, y miren que esa palabra no es que la tengamos muy acondicionada en nuestro oído, pero en la medida que la repitamos se va volviendo más común hablar en femenino de palabras que pues no hemos usado en femenino. Bueno, pero hablar de estas mujeres profetizas pues resulta provocador, porque en la sociedad patriarcal pues nos han educado para tener protagonismo, que los varones sean los que tengan el protagonismo. Y si algún protagonismo tienen las mujeres, es pues para ayudarle a este mundo masculino. Entonces, claro, el protagonista es Abraham.
Y Sara, pues sí, claro, pero la nombran de reojo, pero casi ni nos interesa su nombre y lo que nos hablan de ella es negativo. Sara se rió cuando le dicen que va a quedar esperando. Entonces, eso es lo que nos enseñan, esa Sara que parece que no tiene el mismo protagonismo que Abraham, cuando pues es la madre de Isaac. Eh, la mujer de Lot se convierte en estatua de sal por curiosa. ¿Quién la manda a mirar para atrás? O sea, los nombres de las mujeres que podríamos hablar, hoy se está empezando a hablar, ¿no? Ya no solo de patriarcas, sino de matriarcas también. Pero lo que nos enseñaron en la historia sagrada es que estas mujeres del Antiguo Testamento, pues nos enseñaban sus errores, más que su protagonismo en esta historia de salvación. Bueno, en este caso, hablar de mujeres profetizas resulta difícil porque los libros que más recordamos es de estos profetas mayores que se supone que pues son varones. Esto, pues bueno, esto es de Rousseau en el siglo XVIII, por esto de que la mujer siempre es complemento. Pues miren, es que el siglo XVIII es hace poquito, ¿no? O sea, en el siglo XVIII, ¿cómo se enseñaba a las mujeres? Había que educarlas para que contribuyeran al bienestar de los varones, resultar agradables en su presencia, ganar su amor y su respeto, instruirlo durante su niñez, servirlo cuando es adulto, hacer su vida feliz. Tales son los deberes de la mujer y así se ha de educar a la joven. Ahora, esto no es del siglo XVIII. Yo antes de venir a este curso estaba con una religiosa y ella me contaba que ella es de origen campesino y pues porque ella se rebeló, bueno, y se metió al convento, ha podido estudiar y todo eso. Pero ¿qué le decía a su papá? Ella es una monja más joven que yo. ¿Qué le decía a su papá en ese ambiente campesino? Pero usted ¿para qué va a estudiar? Si usted lo que necesita es aprender a cocinar y cuidar al marido y cuidar los hijos. Y entonces ella me decía, eso es lo que siguen haciendo mis hermanas allá en el pueblo. Y yo, bueno, ¿por qué salí? Pues ahora es, pues estudió y pues tiene esa otra mentalidad. Entonces, esto que acabo de leer del siglo XVIII sigue vigente en muchos lugares. En regiones de Europa y de España ya no pasa eso, pues ojalá que ya no pase. Pero en estos contextos latinoamericanos, pues eso es de ahora, no es de hace 3 siglos, sino eso sigue siendo ahora, porque ha sido tan fuerte esa historia de subordinación de la mujer que pues eso sigue vigente. En la escritura, pues miren, nos hablan mucho de esta mujer virtuosa en Proverbios. Y entonces cuando hay matrimonio se escoge como primera lectura la lectura de Proverbios. Y pues si el cura no hace una homilía muy desde la hermenéutica feminista, pues entonces con la bendición de Dios se repiten algunos estereotipos de mujer. Por supuesto, vamos a leer aquí el texto de Proverbios. Es muy rico porque habla de muchas cosas, pero lo que más prima es esta parte de la mujer con los estereotipos de la feminidad. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. O sea, a nosotros nos toca ser perfectas. En cambio de los hombres no se les pide eso, ¿no? Un hombre perfecto, ¿dónde se encontrará? Pues a nadie, a ellos no se les enseña que tienen que ser perfectos, pero nosotros sí. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Bueno, uno diría, bueno, toda esta parte, miren, esta mujer es mucho más que una ama de casa en el sentido tradicional. Está haciendo, produce para mantener su, o sea, es mucho más que estar solo limpiando. Pero el contexto del texto y la manera como se nos predica,
pone mucho más énfasis, no en estos aspectos que el texto también da, sino en esa mujer que tiene que ser una buena mujer para su marido y sus hijos. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. Echa mano de la rueca, sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. No teme por su casa la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí se hace mantos y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del país. O sea, ahí ya nos dan una imagen de marido también, ¿no? Ella es súper diligente y hace por todo, pero él sí se puede sentar allí con los ancianos y lo alaban por tener una mujer tan maravillosa. Bueno, y así sigue el texto. Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. O sea, el marido sí se puede sentar allá en la plaza, pero ella no puede descansar de un minuto, porque las mujeres tenemos que estar trabajando de sol a sol o si no perdemos la feminidad y no se nos va a reconocer esa virtuosidad que tenemos que tener las mujeres. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido y hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Yahvé, esta será alabada. Dale el fruto de sus manos y que en las puertas la laven sus obras. Bueno, como ven, es un texto muy rico pero muy ambiguo, muy con mensaje liberador, pero recubierto de un sistema patriarcal. Y todavía hoy, cuando se lee en la Eucaristía de los matrimonios, bueno, cuando donde hacen Eucaristía, aquí hacemos Eucaristía cuando hay un matrimonio, entonces por eso hay que hacer primera lectura y Evangelio. Y normalmente, este es uno de los textos más bonitos o que más se escoge claro, si se explicara mejor y se denunciara el sistema patriarcal, podría ser muy rico. Pero claro, hay que hacer mucho esfuerzo para que esto en verdad salga a la luz. Porque en lo que más se quedan es en las dos primeras frases. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? En ella confía el corazón de su marido. Y claro, en una boda, pues el marido le dicen, o a la mujer, ahí le están diciendo, usted tiene que ser esa mujer virtuosa para que su hogar marche bien y su marido viva contento con usted. Pero casi no le echan al otro lado, ¿no? A ver, el marido, ¿cómo habría que ser para que contente a la mujer, para que la complemente y no solo la mujer complementando a su marido? Bueno, como faltaba, según mi reloj, faltan 2 minutos para la hora. Y aquí, pues yo quería hablar de algunas profetisas, pero yo no sé si vale la pena que pues pare por aquí y dejemos ya estas figuras para mañana y comentemos un poquito lo que acabo de decir.